Hola, Dios les bendiga. Saludos. Saludo como siempre su hermano, su amigo y su enemigo por causa del Evangelio de Jesucristo, Julio Matamoros de la Obra de Dios, Ministerio Profético, Palabra Ungida. Amén. Agradecido con Dios primeramente por darnos la vida, por llamarnos, por hacernos parte de su pueblo, de su divinidad, hacernos coheredero con su Hijo Jesucristo y darnos salvación y vida eterna. Amén. Así también agradecidos con cada uno de ustedes y con las plataformas que nos permiten subir nuestras grabaciones de videos de predicación y enseñanza para compartirlas con todos ustedes. Amén. A todos ustedes también agradeciéndoles por compartir, por suscribirse a nuestros canales en YouTube como Pastor Julio Matamoros, uno y el otro canal Contradicciones de Dios en YouTube, y por seguirnos en TikTok como Pastor Julio Matamoros, y creo que ya le cambié a Pastor Julio C. Matamoros en inglés. Lo vamos a hacer bilingüe. También estamos en Truth Social, en X como Pastor Julio Matamoros. Estamos en Facebook como Julio Matamoros y Julio C. Matamoros. Amén. Gracias de todos modos por su sintonía. Hoy vamos a hablar qué es idolatría. ¿Por qué vamos a hablar qué es idolatría? Porque hemos visto, hemos razonado en el conocimiento que tiene la gente que es enseñada por sus líderes a saber qué es idolatría. Muchos se ponen por maestros sin saber lo que enseñan, otros se ponen como enseñadores hasta de la ley sin entender nada de lo que afirman, solo por tener un conocimiento de la letra. Y empiezan a enseñar un montón de tonterías a la gente. Hay gente que no puede tener una fotografía de su papá, de su mamá, de su hijo, de su hermano, de su hermana, porque si la tiene está cometiendo idolatría. Entonces, esa es la enseñanza absurda, incorrecta, totalmente fuera de las Sagradas Escrituras que le están enseñando a los creyentes. Nosotros te vamos a enseñar la palabra de Dios para que tengas un limpio y puro y buen entendimiento correcto y perfecto de la Escritura, para que tú no vayas a andar enseñando cosas que no convienen, ni practicando cosas que Dios no te ha mandado que practiques, ni que dejes de practicar lo que Dios no te ha mandado que dejes de practicar. Entonces, hoy en día casi la mayoría de la gente, cuando uno trata el problema de la idolatría, inmediatamente me voltean a ver a mí. A veces predico aquí, a veces predico en la sala, y ven mis fotografías atrás y ven el cuadro que tengo que representa, ¿verdad? Cuando supuestamente una pintura donde Dios abrió el mar rojo para que pasara el pueblo de Israel. Entonces ya dicen que soy idólatra, ¿no? Que hago idolatría. Y me dan ganas de reír y me dan ganas de llorar, ¿no? Me da tristeza ver el pobre conocimiento que tiene la gente con respecto a este tema, ¿no? Voy a tocarlo, no lo voy a ampliar porque es bastante amplio, pero lo vamos a tratar de sintetizar. Y para ello vamos a hacer uso de las escrituras en el libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 12. Vamos a leerlo así, vamos a ir al grano de un solo, para tratar este tema. Y por ende, vamos a estar tratando este tema con estos textos, suplicándoles por favor que se suscriba y que comparte, que ponga me gusta y que le prenda la campanita ahí para que le avisen cuando nosotros estamos subiendo videos a las plataformas, ¿no? Y por favor, reprodúzcalo y ayúdenos por favor a crecer, que podamos tener más alcance, a más almas. Bendito Dios, para que más almas puedan escuchar esta palabra que nosotros enseñamos, que es la palabra de Dios, ¿verdad? No dirigida a una denominación, no dirigida a una religión, sino teocéntrica, cristocéntrica y creyentrecéntrica, dirigida al creyente, ¿ok? Así de sencillo. Entonces, vamos a leer la palabra de nuestro Dios y Padre en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, que dice la Escritura así en Deuteronomio 9:12. Y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. ¿Ok? Y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo y he aquí que es pueblo duro de cerviz. Déjame que lo destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que
ellos. Amén, aleluya, cosas serias esas palabras, ¿no? Tremendo, ya Dios molesto, ¿verdad? Molesto con este pueblo, que la gente dice que es un pueblo obediente. La Escritura dice todo lo contrario de Israel, ¿no? Pero no por eso quiere decir que nosotros tenemos que odiar y aborrecer, porque no nos mandaron a eso, ¿no? Es como cuando los católicos nos dicen, ¿no? Que el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, que le den gracias a Dios que Dios no nos mandó a arrojar piedras, ¿no? No porque nosotros estamos libres de pecado, limpios de pecado, porque así lo dice la Escritura, que Dios nos perdonó todos nuestros pecados y nos limpió todos nuestros pecados con la sangre de Cristo. Pero hoy vamos a hablar del tema de la idolatría. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, amados hermanos, vemos que Dios le está diciendo a Moisés que este pueblo se corrompió porque se apartaron del camino y se hicieron una imagen de fundición. Entonces, cuando nosotros vamos al relato de donde Israel se hizo esa imagen de fundición, bendito Dios, vamos a ver claramente que fue la etapa donde se hicieron el becerro, que estaban a la planicie del monte Oreb, en el monte Sinaí, y este pueblo se desesperó de que Moisés no descendía, ¿verdad? Esperaban que fuera tipo microondas la relación, así como ellos se relacionan con Dios, ¿no? Hacen una oración de resorte y así quieren que todo el mundo lo haga, ¿no? Cuando está enseñando uno estas oraciones de resorte, inmediatamente ya diga lo que va a decir y todo, ¿verdad? Pero en este caso Moisés estaba 40 días y 40 noches contemplando la hermosura de Dios por primero, y de ahí pues teniendo comunión con su Dios y recibiendo todo lo que era la palabra que Dios iba a dar, la ley y todo, para que el pueblo de Israel viviera en la tierra prometida, la tierra de Canaán. Entonces, es de prestarle atención cuando Dios dice, echa una imagen de fundición. O sea, este pueblo se hizo ¿cómo se llama? Una imagen, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de ver que se nos quedó este texto por fuera. Cuando el pueblo de Israel hace esa imagen, y entonces de ahí vamos a tomar partida para entender lo que realmente sucedió, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Éxodos capítulo 32, versículo 4, ¿no? Éxodos 32, donde sucedió esta cosa, ¿verdad? Vamos a leerlo desde el 1 y dice la escritura así. Éxodo 32, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Aleluya, bendito Dios. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Amén. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado el camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura service. Ahora pues déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces, cuando nosotros estamos viendo lo que dice la escritura, vamos a ver que la idolatría tiene que ver con hacerse imágenes, ¿ok? Imágenes, pero no solo se trata de hacer imágenes, sino de darles un atributo divino,
¿ok? Entonces, por lo tanto, el mandamiento de no hacerte imagen, como de ver una fotografía, ¿verdad? O tener una pintura, se vuelve un acto, vamos a decirlo así, extremo en estos maestros que no los ha puesto Dios, porque no tienen entendimiento de lo que están enseñando, no tienen conocimiento. Entonces vienen y le enseñan a la gente todo este montón de tonterías, que no tienen que hacer, tener fotos de nadie, que no se pueden poner, pero ven los videos de nosotros, ¿no? Lo hipócrita y lo ridículo de estos es que ven nuestros videos y yo soy una imagen. Entonces, al momento que ellos están enfrente del teléfono, están practicando la idolatría. Si van a aplicarla de esa forma, por supuesto que no lo van a hacer así, ¿no? Porque así es el hipócrita, ¿no? Solo lo que le conviene acepta y lo que no conviene, conforme a sus ideales, no lo acepta, ¿no? Pero si tú vienes y me vas a decir a mí que porque yo tengo fotografías ahí, yo soy idólatra y tú estás enfrente de mi video, estás cometiendo idolatría. Entonces tú que enseñas a otro no te enseñas a tú mismo, eres un hipócrita, porque estás haciendo peor, que esas son imágenes inanimadas y esta es una imagen animada. Entonces es bien importante que nosotros tengamos este limpio entendimiento y no nos dejemos llevar por estos falsos maestros, estos falsos profetas, estos falsos apóstoles, estos falsos predicadores, ¿no? Que supuestamente los mandó Dios y no los ha mandado Dios, ¿no? Ellos, porque aprendieron la letra de las Sagradas Escrituras, creen que ya tienen un ministerio, que ya pueden hacer y deshacer con la Escritura y todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo se los digo, siempre se los recordaré, yo desearía mejor ser pianista que ser un predicador, un pastor, un maestro y un predicador, ¿no? Mucho más profeta, ¿no? Así de sencillo, que preferiría mejor ser pianista, tocar de los instrumentos musicales y cantarle y adorarle al Señor, que ser esto. Pero este es el ministerio que Dios me ha dado a mí. Entonces, bien importante entender que cuando Dios habla de hacerse imágenes, está hablando, bendito Dios Santo, Todopoderoso, de hacerse imagen de divinidades. Y por ende, yo voy a usar las escrituras en el libro que más les gusta a ustedes, ¿no? El libro de Éxodo, ¿no? A ustedes les gusta el libro de Éxodo, capítulo 20. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 20, ¿verdad? Donde está el mandamiento, claramente. Dice así, si ustedes ven, dice, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Viene el mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces aquí ya tenemos una amplia información que es idolatrar. Idolatría es hacerse imágenes divinas, hacerse imágenes de algún animal, de alguna ave, de alguna persona como yo, hembra o varón, de algún extraterrestre, de lo que sea, ¿no? De algún ángel, de arcángel o del todo, y rendirle tributos divinos, ¿ok? No solo necesariamente hay creyentes que dicen que ellos no son igual a los idólatras, ¿no? Pero ellos también se hacen imagen de una paloma, ¿no? Por lo tanto, al hacerse imagen de una paloma están testificando que es una imagen divina porque creen que esa es la imagen del Espíritu Santo. Entonces están practicando la idolatría, aunque si tú se lo dices a ellos, ellos no van a aceptarlo, ¿no? Porque ellos solo llaman idolatría a aquel que se arrodilla ante ellos. No, el mandamiento es claro de que no te vas a hacer imagen de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que no le vas a dar divinidad. No le vas a ofrecer eso, como dijo el pueblo de Israel, estos son tus dioses, o sea, no lo vas a hacer divino, no le vas a dar ningún poder de deidad, bendito Dios, a todo eso, ni vas a creer que por medio de esa imagen, la divinidad de esa imagen que representa a esa imagen, va a estar en esa imagen o te va a corresponder a ti porque tienes una imagen de esa divinidad.
De ninguna manera está aceptando Dios que nosotros practiquemos tales cosas. Entonces ahora te enseñan un montón de bobadas, un montón de tonterías, donde si tú tienes ¿cómo se llama? Algo en tu carrito, si tú tienes una fotografía, si tú tienes una pintura, todo es idolatría para estos perversos que han pervertido el evangelio de Jesucristo. Pero aquí te vamos a enseñar palabra de Dios para que seas sano en la fe, bendito Dios, y también seas sanos para enseñar. Entonces claramente vemos que el Señor está diciendo bien claro que no quiere que se haga imagen de lo que está arriba, o sea, no quiere que le dé divinidad a nada de lo que está en cualquier parte, allá en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, o ave alada o pez y todo, porque de todo se han hecho los hombres imágenes, han practicado la idolatría de una forma desmedida en todo el concepto, y entonces hoy te quieren enseñar esas cosas. Pero vamos a ir punto por punto. Ya leímos lo que habla la Escritura, porque Dios dice en Deuteronomio 9, y me dijo, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado el camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Entonces ya vimos que el relato, que el pueblo de Israel en el monte Sinaí, ya, en la parte baja del monte Sinaí, se hicieron un becerro y le dieron poder divino, le dieron atributos divinos, le dijeron, estos son los dioses que te sacaron de Egipto, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista ya estamos claros, directos, ¿verdad? ¿A qué se refiere ser idólatra o practicar la idolatría? Es cuando tú te haces una imagen de alguien que tú crees que es divino, ¿verdad? Vamos a poner, tristemente tenemos que nombrarlo, aunque no querramos, los católicos con las imágenes del Padre, con las imágenes del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Tienen al Padre barbón y a Jesucristo barbón, y tienen la paloma, ¿no? Y se hacen una imagen. Pero los evangélicos también, pentecostales que se llaman, que no sé de dónde sacaron eso, bendito Dios santo, tienen una imagen de una y hasta de varias palomas blancas, ¿no? Y entonces se enojan cuando los católicos le cantan a la morenita el 12 de diciembre, pero ellos también le cantan a la paloma. Va, busque usted en las redes sociales o en las discotecas donde venden discos, pues, no sé cómo se llaman. Usted va a encontrar el montón de cantantes supuestamente cristianos que le cantan a la paloma, ¿no? Ahí llegó la paloma, la paloma, la paloma y el paloma. Idólatras. Eso es idolatría. Eso se llama practicar idolatría. Luego viene el catolicismo y le hace imagen a María, a José, al niño de Atocha, al Cristo negro, al Cristo amarillo, al Cristo. Y tienen todas esas imágenes a las cuales están dándole atributos divinos que son de un ser divino. ¿Ok? Así de sencillo. Si tú tienes un póster que tenga Moisés, pero tú le das atributos divinos, tú estás cometiendo idolatría. Si tú vienes y tienes a tu hijo y le das atributos divinos, entonces cometes idolatría, ¿verdad? Si tú te arrodillas a él y pones la esperanza y crees que a tu hijo ahí está, que te está viendo de donde estés, si ya falleció o esté lejos, todo eso se llama idolatría. Eso sí es practicar la idolatría. Entonces vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 15, y dice así: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Y aquí ya lo vemos, no quiere Dios que sean imagen ni aún de él. Entonces, para que no os corrompáis, dice, y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Y dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado si te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Y ahora, esto es importante entenderlo. Por eso es que los católicos, todos aquellos que practican una religión y que usan ídolos, por eso ellos pueden tener acercamientos con los extraterrestres, pueden ver a al fulano, al mengano, pueden ver apariciones de esto, pueden ver apariciones, porque Dios los ha entregado a eso. Ellos solo pueden ser liberados
liberado de esto por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero Dios mandó bien claro al pueblo de Israel que no se hiciera figura de nada. Entonces ahora tenemos la figura de la paloma, ¿no? Porque aparece en la Escritura, y aunque aparece en la Escritura claramente el propósito por qué aparece de esa forma, aún así los creyentes de evangélicos y los católicos que dicen ser la iglesia de Jesucristo se han hecho imagen de esa paloma y todo el tiempo están diciendo que es la representación del Espíritu Santo, por lo tanto están cometiendo idolatría. La Escritura dice bien claro que el Espíritu Santo, cuando Jesús fue bautizado, descendió como forma corporal de paloma, hizo una forma el Espíritu Santo, ¿verdad? Aleluya, bendito Dios. ¿Para qué? Para que se hicieran idolatría y para que incluso el texto no dice que era blanca, no dice que era café, no dice que era amarilla, no dice que era azul, verde, aqua, no dice ningún color, pero los cristianos, siguiendo la doctrina católica, aunque ellos pelean con el catolicismo, ellos practican el catolicismo todavía, las doctrinas católicas, y se hicieron, no se les borró, ¿no? Siempre tienen ahí la imagen de las tres divinas personas y siempre tienen ahí la imagen de Jesucristo, aunque no la practican, pero la paloma sí la practican, ¿no? Y entonces se hacen imágenes de palomas, bendito Dios, color blanco, porque el blanco representa la paz, porque el blanco, bla, 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 y encuentran todo un montón de excusas para poder practicar esta porquería del diablo. Amén. Aleluya, bendito Dios santo. Por lo tanto, si el catolicismo, si los católicos se van a ir al infierno, los evangélicos también se van a ir al infierno por practicar la idolatría, porque los idólatras no entran al reino de los cielos. Y a que pongan todo pretexto que ellos no se inclinan a ellos, el mandamiento es claro que no te tienes que hacer imagen, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que hay en el agua debajo de la tierra. Entonces, cuando tú le otorgas a esa figura, a esa fotografía, a esa pintura, a esa escultura, y le otorgas que representa una divinidad, que es un simbolismo, tú te estás haciendo imagen de ese simbolismo, bendito Dios santo. Entonces vuelvo a repetir con la paloma, la escritura es bien específica, que fue una señal para Juan, no fue una señal para que todos se hicieran lo que hoy hasta el día de hoy hace. Era para que Juan reconociera que al que estaba bautizando era el que iba a bautizar con fuego del Espíritu Santo. Pero ahora resulta que ya le sirvió para idolatría, pero andan allá hasta con grandes megáfonos, bendito Dios, en sillas de ruedas y en todo andan ahí. Católico, te vas a ir al infierno. Pero cuando tú vas a sus páginas que tienen en el internet, a sus cuentas, cuando tú vas a sus recintos donde tienen, allá tienen ellos las grandes palomas blancas. No, ya no solo se hacen una, sino que se hacen un montón. Entonces practican lo mismo. ¿Por qué? Porque si tú ves el versículo 15, dice claramente, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Entonces claramente está diciendo que no quiere Dios que te hagas imagen de ninguna divinidad. Por eso allá en el libro Colosenses dice que algunos afectando culto a los ángeles, ¿no? Bendito Dios santo, todopoderoso. Y por eso existe esta tradición. Y lo vemos en Juan, lo vemos en Pedro, que se quisieron arrodillar ante los ángeles porque ya venían, pero los ángeles vinieron y no fueron infieles a Dios y dijeron, levántate, porque yo también soy servidor de Dios. Amén, aleluya, bendito Dios todopoderoso, adora a Dios. Entonces es bien importante que entendamos estas cosas, ¿verdad? Entonces vamos a ir al libro de Números, capítulo 33, versículo 51 en adelante, para ir poniéndole un matiz más fuerte a las cosas, ¿no? Entonces viene y dice la escritura, así, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos y echaréis a los moradores de tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Aleluya, bendito Dios. Bien importante entender esto. Entonces viene y dice que tienes que destruir todo eso, ¿no? Yo me acuerdo un día
que ahora es pastor del mismo concilio, según, ¿verdad? Un hermano que se salió de la congregación donde él se congregaba y era líder ahí, por problemas, ya saben ustedes, ¿no? Entonces se fue para otro lugar. En el lugar donde se congregaba tenía un chofar y ahí tocaba el chofar y todo. Pero se fue a otro lugar donde el pastor es extremista, aleluya, bendito Dios santo, y vino y le dijo que tener un chofar era maldición, porque el chofar estaba bajo la ley. La ignorancia de estos pastores, ¿no? Corruptos, perversos, que van a ir al infierno, no se van a quedar no van a ser arrebatados estos pastores así tan fácilmente que se lo creen ellos, porque andan enseñando un evangelio diferente al de Cristo, y el que enseña un evangelio diferente al de Cristo es maldito, dice que los malditos no heredan el reino de los cielos. Entonces a este varón vinieron, bendito Dios, y le dijeron que era bajo maldición tener un chofar, pero vino este no destruyó el chofar, sino que se lo vendió a otro hermano. Mire qué bonito amor. Dice la Escritura que tiene que destruirlo. No lo destruyó, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces le dolió porque había pagado sus 200 y pico de dólares y se lo vendió a otro hermano, según, ¿verdad? Hermano. Pero aquel sabía que le estaba vendiendo una maldición, según lo que le enseñaba el pastor. No es que de verdad es maldición tener un chofar, ¿ok? Son extremistas, personas que porque tienen un carácter ahí, una conducta y un poquito de conocimiento de la letra, ya son pastores elocuentes y Ramasá y Cataluña, y porque le siguen un montón de hombres, ya todos asumen que Dios está con ese hombre, aleluya, bendito Dios santo. Y inmediatamente vinieron y establecieron su doctrina, ¿no? Y una de las doctrinas es que no puedes tener un chofar, porque estás bajo maldición, eres un maldito. Sí, por tener el chofar. Y si lo tocas, mucho peor. Y si lo tocas adentro del santuario donde él es el pastor, te saca, te expulsa, te pone en disciplina por 20 años si es posible esta gente, porque esta gente es cruel. Entonces, insólito, ¿no? Aquel vino, se deshizo del chofar, pero no lo quebró por amor al dinero, no había pagado platita a él, entonces no le importó llevarle la maldición a otro. Se supone que predica de bendición, pero le fue a llevar maldición a otra persona. Cosa tan grande en la vida, chicos. Y cuando vemos aquí, vemos dice la Escritura entonces, vamos a leer. Vamos a buscar esto. Vamos a ir al libro de Colosenses para ir terminando ya con el video. Vamos a ir al libro de Colosenses capítulo 3 y vamos a ir viendo qué es idolatría, ¿no? Ya les explicamos que idolatría es hacerse imagen de una divinidad, de algo celestial, del ejército de los cielos, como la gente que se hace con la luna, con el sol, con las estrellas, y están idolatrando, ¿ya? Le dan potestad, divinidad a esas personas. Por ejemplo, los que dicen que Messi es Dios, ¿no? Que lo dicen en broma, pero están cometiendo idolatría porque el hombre es un hombre, ¿no? Pero ellos lo hacen Dios, como hicieron a Maradona también, ¿no? Que le dijeron que era un Dios, ¿no? Así creían los romanos, así creían los egipcios, así creían los griegos, ¿no? Así también, ¿cómo se llama? Tenían las culturas anteriores, los asirios, ¿verdad? Sobre sus líderes que eran dioses, ¿no? En el concepto, aunque Jesucristo y recordó en la ley que les dijo claramente, vosotros dioses sois, ¿verdad? Esta es cosa que parece contradictorio, pero que no es contradictorio. Por eso es importante entender, cuando le das una divinidad, entonces ya te conviertes en un idólatra. Y si mucho más lo honras y te arrodillas ante esa imagen, vas peor. Por ejemplo, ustedes ven los cristianos cuando tienen allá en la pared de fondo, en el lugar santísimo, en el altar, ¿verdad? Disimuladamente llamado altar, pero la misma parafraseada del tabernáculo que Dios le dio al pueblo de Israel, ¿verdad? Donde había un lugar santísimo y un lugar santo, ¿no? Y ahí el atrio exterior. Entonces, ellos tienen ahí en sus paredes de fondo, en el altar, tienen sus imágenes. Y el pueblo va y se arrodilla, pero ellos no llevan la intención de arrodillarse ante la imagen.
pero están arrodillados ante ella. Como los creyentes, como los que practicaban el arbolito de Navidad ahorita en esta temporada de navideña que estamos, ¿verdad? Donde se arrodillaban ante el árbol porque representaba a Nimrod, al dios Sol, ¿verdad? Aleluya. Y ellos le ponían encima del arbolito una ruedita color amarillo para que representara al sol, y así se arrodillaban ante él y ahí se repartían, ahí ponían sus regalitos y se repartían sus regalitos, ¿no? Entonces, hoy en día los creyentes hacen lo mismo, ¿no? Se arrodillan en el supuesto altar, pero allá en el fondo están las palomitas pintadas en las paredes, ¿no? No, pero yo no me estoy arrodillando ante ella, no importa, pero ahí está la imagen, ahí está la violación, ahí está la desobediencia, la rebeldía, bendito Dios santo, de no hacer caso a la palabra de Dios. Entonces vienen y ya empiezan que fariseo, que legalista, que aquí, que por allá, y bendito Dios santo, que tú no tienes amor, que tú no tienes compasión, que aquí, que por ahí, y todos los tipos de pretextos, según ellos, quedan justificados delante de Dios. Se les olvida lo que dice Lucas 16:15, ¿no? Vosotros solo que os justificáis a vosotros mismos, mas Dios conoce vuestros corazones. Lo que los hombres tienen por sublime, Dios lo tiene por abominación. Entonces vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice la escritura así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces aquí queda una pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser idolatría el fornicar? ¿Cómo puede ser la idolatría la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia? ¿Por qué tendrían que ser idolatría estas cosas? ¿Cuál es la razón por la cual el Espíritu Santo, si es que en verdad fue el Espíritu Santo el que dio esta palabra, ¿no? Bendito Dios, de llamarle idolatría, que a veces queda en mi, ¿cómo se llama? En mi entender de la escritura, me queda así como querer decir, más bien parece que un hombre quiso llevar a la gente a creer en estas cosas, que todo es idolatría, porque ya tenemos un montón de maestros que dicen que si te haces una foto es idolatría, ¿verdad? Así que vamos a razonar con la escritura, porque aquí dice que todo lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, había entendido yo que idolatrar era hacerse una imagen. Había entendido yo que idolatrar era darle divinidad a una imagen, ofrecerle como poderes de deidad y todas esas cosas. Pero yo quedé sorprendido cuando encontré estos textos por primera vez, ¿verdad? De que qué es y por qué fornicar tiene que ser idolatría. ¿Por qué la impureza y las pasiones desordenadas son idolatría? Habría que entenderlo bien, ¿no? Malos deseos y avaricia es idolatría. Entonces llevamos la idolatría a otro nivel, ¿no? Ya la estamos sacando de los ídolos, ya la estamos sacando de las imágenes, ya lo estamos de las esculturas y todo, y lo estamos llevando a un nivel superior. Entonces, o no sé qué palabra puede encontrar yo no encuentro otra palabra, ¿no? Entonces, para ello, bendito Dios santo, vamos a ir a 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, ¿ok? Así para poder entender esto un poquito mejor de Colosenses 3, porque parece ser que fuera alguien que le agregó aquí eso de que es idolatría, la avaricia. No entiendo cómo puede ser idolatría, ser avaro, ¿no? No entiendo cómo puede ser los malos deseos, puede ser idolatría, como que no concuerda, ¿no? Entonces vamos a investigar con la escritura para tener un limpio entendimiento de ello. Entonces, 1 Samuel 15:22 dice así: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces aquí ya el Espíritu Santo nos muestra algo, ¿no? Que esto es comparado como la idolatría es llevado
o sea, el nivel pecaminoso de la fornicación, el nivel pecaminoso de la impureza, el nivel pecaminoso de las pasiones desordenadas, de los malos deseos y la avaricia, es llevada al mismo nivel que es llevada la idolatría. Por eso es bien importante entender lo que dice Colosenses 3:5 ahí, ¿no? Aleluya, bendito Dios, para que ustedes tengan un sano entendimiento, un sano conocimiento y un perfecto conocimiento y entendimiento de las cosas. Por eso dice bien claro, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Aleluya, bendito Dios. O sea, ya estamos viendo que se está comparando con adivinos. Los adivinos no heredarán el reino de los cielos. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, que ya aquí vemos que la obstinación viene a ver cuando un hombre tiene una obsesión por fornicar, una obsesión por ser impurezas y pasiones desordenadas, ¿no? Entonces, los malos deseos, la avaricia. Entonces, se está haciendo una comparación para que nosotros entendamos que estos pecados Dios los ve similar como ver a un ídolo, como ver a un idólatra que se arrodilla ante un ídolo, que le da divinidad ante ese ídolo, ¿ok? Es bien importante que tengamos este entendimiento, bendito Dios, que si no fuese comparado a ellos, no fuese idolatría, pero es como idolatría, bendito Dios santo, lo mismo es, dice claro, y como ídolos e idolatría, la obstinación, ¿ok? Entonces aquí ya podemos tener un mejor concepto. Entonces, para que nosotros entendamos que es el castigo que va a recibir una persona que es fornicaria, el castigo que va a recibir una persona que es impura, una persona que practica pasiones desordenadas como la orgía, vamos a decir sexo anal, oral, las orgías pues ya son el adulterio, las fornicaciones, ¿no? En todo eso ya sabemos que Dios lo ve como un pecado de idolatría, tiene el mismo nivel, va a tener el mismo castigo, va a tener la misma sentencia. ¿Ok? Bien importante que entendamos eso. Entonces, para que podamos tener un razonamiento que es idolatría, ¿ok? Porque con tanta enseñanza pésima, malvada, manipuladora y rebelde también, ¿no? Porque algunos lo hacen con rebeldía, te quieren cohibir de que no tengas una foto de tu mamá, de tu papá, de tu hijo, de tu esposa, de tu esposo, ¿verdad? De tus hermanos, que no tengas fotos de recuerdo cuando vas a un bautismo o cuando van a un retiro, cosas así. Ya todo es idolatría, lo cual no es verdad, hermano. No anden escuchando esas cosas ustedes, no anden siguiendo esas tonterías. No son doctrinas de hombres que abusan de la autoridad que recibieron, del privilegio que recibieron de ser ministros del Evangelio de Jesucristo y por ende son cortos en entendimiento, delirian, no saben lo que dicen, ¿no? Así que debes de entender, así como los católicos que dicen que ellos no son idólatras, ellos sí son idólatras. Digamos, los que se hacen la imagen del Buda son idólatras. Los que se hacen, como los hindúes, que se hacen un montón de imágenes de muchos dioses, son idólatras. ¿Por qué? Porque si van, ustedes tienen a San Judas Tadeo, a San Lázaro, a San Simón, a San Peñalco, a San Niño de Atocha, a San Juan, a San Clemente, a San Patente y a tu Patente. Todos ellos tienen ese montón de imágenes a las cuales divinidad, por ejemplo, María, ¿no? A la que dicen sin las pruebas de la Escritura que ascendió al cielo y es una mujer divina, lo cual no es verdad, ¿no? María es un ser humano común y corriente como nosotros, que fue privilegiada por Dios, apartada y consagrada por Dios, purificada y santificada por Dios para ser la madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en lo que concierne a Jesús el hombre, ¿no? El cuerpo que se iba a sacrificar por los pecados de todos los seres humanos. Pero a ellos les enseñan que no, que ellos no son idólatras y entonces empiezan a justificar que entonces es contradictorio porque Dios le levantó, ¿cómo se llama? Puso 2 querubines en la arca del pacto, ¿cómo se llama? Vino y levantó el asta y todo eso. Sí, sí es cierto, Dios lo hizo, pero Él lo ordenó.
Él fue lo que ordenó al pueblo. No fue el pueblo el que se hizo esas cosas por su voluntad. El pueblo se hizo otras cosas de su voluntad, como el becerro de oro, lo cual Dios no lo ordenó, no lo mandó. Aleluya, bendito Dios santo. Entonces entender que Dios es soberano y Él tiene la autoridad y no se contradice en nada de que Él haya mandado a decir que no te hagas imagen de nada, y de repente Él le ordena a Moisés que hagan querubines y los monten en el arca, vigilando simbólicamente el pacto, ¿no? Vigilando todo. Acuérdense que esos querubines representan también, aleluya, bendito Dios, lo que Dios hizo al sacar al hombre del jardín del Edén, ¿no? Donde puso, dice la escritura, si no me equivoco, es querubines con espadas de fuego revoloteando, ¿no? Así parece que así está en la escritura, no me recuerdo con claridad, pero es bien importante entender, sea que Dios haya mandado a hacer una serpiente, 2 serpientes, 3 serpientes, 4, Él es el soberano, Él es el dueño de todo. Él se lo dijo, Jesucristo lo dijo en la parábola de los talentos, cuando fue a emplear al primero por la mañana, cuando fue a emplear al segundo por la mediodía, cuando fue al último por la tarde y le pagó lo mismo que los demás. Le dijo, yo soy dueño de lo mío y yo puedo hacer con lo mío lo que bien me parece. Entonces nosotros queremos en el concepto de nuestra rebeldía, de nuestra soberbia, ¿ok? Contraducir a Dios. ¿Y por qué Dios entonces mandó a formar querubines, a poner querubines? Porque a Él le plació. Porque Él quiso simbolizar algo ahí, lo cual ustedes no tienen el entendimiento, bendito Dios santo, pero Dios nunca mandó al pueblo de Israel a que se arrodillaran ante esos querubines, que pusieran la esperanza como lo hizo Israel, y el mejor ejemplo lo tenemos en el pleito con los filisteos cuando perdieron el arca, que fueron a traer el arca porque creían que al estar el arca ahí, Dios estaba en el arca, lo cual era una mentira. Dios era un instrumento consagrado para Dios que lo tenían que respetar y todo, pero Dios no mora en cosas hechas por manos de hombre. Por eso Dios no mora en los ídolos. Dios mora en los seres humanos. Esos son hechos por Él. Así de sencillo. La diferencia está en eso. Dios no mora en casas hechas o objetos hechas por hombre, pero Dios sí mora en lo que Él ha hecho. Por ejemplo, Él tiene establecido su trono en el tercer cielo. ¿Quién creó el tercer cielo? Él lo creó. Dios mora en el corazón de los seres humanos. ¿Por qué? ¿Quién creó los seres humanos? Él lo creó. Entonces, no puede superar a Dios. Entonces, es tener el pensamiento corrompido, como lo dice la Escritura, ¿verdad? Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vista es el día que Jehová habló con vosotros de en medio del juego, para que no os corrompáis. Para que no os corrompáis. Entonces, nosotros queremos corromper la mente divina de Dios y nosotros queremos justificar nuestras malas acciones en desobediencia, en rebeldía ante Dios. Él es soberano, Él es el dueño de nosotros, Él es el creador de nosotros. Nosotros habitamos en su creación, no es nuestra creación. Nosotros llamamos nuestra casa, pero nada de lo que comemos ni de lo que vestimos lo podemos haber hecho nosotros mismos ni a nosotros mismos. Es bien importante entender eso, la diferencia entre una cosa y la otra, ¿ok? Dios en su soberanía quiso poner esos 2 querubines en representación de que Dios está poniendo ojo al pacto, ¿no? Y que iba a estar observando al pueblo de Israel su obediencia, aleluya, para que no fueran a presentar un sacrificio que no era el que Él les había ordenado, bendito Dios santo, para presentar en el arca del pacto, ¿verdad? Y por ende el asta que le ordenó a Moisés, bendito Dios, también simbolizaba que el mismo Señor Jesucristo lo dijo, que así como fue alzada, bendito Dios, el asta, bendito con la serpiente, así sería Él crucificado, ¿no? Así de sencillo. Entonces son cosas que Dios en su soberanía puede hacer, pero no nosotros, porque nosotros somos creación de Él, y lo que Él dice que no hagamos, Él quiere que no lo hagamos, y lo que Él dice que hagamos, Él quiere que lo hagamos. Por lo tanto, ningún idólatra, ningún católico, cualquier otro budista o hinduista que se haga imagen y quiera decir, pues yo también tengo derecho a hacer mis imágenes porque el pueblo de Israel las tuvo. No, las imágenes que el pueblo de Israel se hizo de dioses paganos, de divinidades y todo, Dios las castigó severamente. Dios no castigó al pueblo de Israel por haberse hecho los querubines, porque Él los mandó a hacer. No era el pueblo desobedeciendo a Dios, era el pueblo obedeciendo a Dios.
Así de sencillo. Dios no castigó a Moisés por haberse levantado el asta. No, porque es algo que Dios mandó que lo hiciera. No Moisés o quien sea que haya levantado el asta, que no me recuerdo bien. Aleluya, pero creo que es Moisés. No fue él mismo el que decidió hacer un asta. Es una revelación y un mandamiento de Dios. Y por ende, nadie puede, bendito Dios, hacer. Por ejemplo, nosotros por medio de Jesucristo y de los apóstoles no tenemos ningún mandamiento donde el Señor nos haya dicho: háganse imagen de la paloma, háganse una paloma blanca y representen, háganse imagen de mi hijo. Al contrario, si ustedes tienen cuidado, dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 16, si ustedes ven aquí, hasta en eso hay mandamiento de que no nos hagamos imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Así de sencillo. Entonces, bien importante que entendamos este concepto de qué es idolatría. No dejes que te anden cohibiendo, que te anden, como dice la Escritura en el libro de Colosenses, ¿verdad? Capítulo 2, bendito Dios santo, donde dice así: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, ¿ok? Así que con esto queremos cerrar para que nosotros entendamos y seamos sanos en la fe, amén. No dejes que te lleven, no dejes que te anden metiendo cosas que no convienen, que te anden dando enseñanzas que no son reales. Procura nunca hacerte una imagen de nadie, que le vayas a otorgar divinidad, que te vayas a arrodillar ante ella, que vayas a decir que esta es la representación divina de Dios, del Hijo de Dios, del Espíritu Santo, que esta es la representación de la Madre de Dios, que del papá, padrastro de Dios y de cuánta cosa porquería que los idólatras. Y por último, quiero dejarlo bien claro, porque a estas personas les acontece esto, ¿no? Para que vayamos y tengamos este concepto bien entendido. Vamos a ir al libro de Deuteronomio again, otra vez, perdón, al capítulo 4, a veces se me zafa el inglés, y con esto cerramos ya. Dice claramente: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguno alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que hay en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Por eso ves que ven ustedes que estos ven imágenes, que estos ven apariciones, que estos tienen, ¿cómo se llama? Encuentros extraterrestres y cuánta cosa. Porque Dios los ha entregado. Cuando Dios entrega algo, es difícil de que esa persona salga. Es como cuando Dios entrega un espíritu de mentira a una persona para que crea la mentira. Perdón, por mucho que tú le digas la verdad, no la va a creer, porque Dios lo entregó para que crea la mentira, porque Dios ya no quiere salvarlo, ¿ok? Ya inmediatamente sabemos que Dios ya desechó a esa persona y no va a salvarlo, no va a hacer nada, porque ya Dios le pasó, mené, mené, tekelu parsin, ya has sido juzgado y fuiste hallado falso. Amén. Eso es bien importante. Procura que a ti Dios no te entregue a un espíritu de mentira. Procura que Dios no te entregue a un espíritu de estupor. Procura que Dios no te entregue las riquezas materiales para ser condenado. Procura que Dios no te entregue a una prostituta o a la prostitución o a la fornicación o al adulterio o a los deseos. Que no te entregue. ¿Por qué? Porque si Dios te entrega es que ya te desechó.
Así de sencillo. Por eso nosotros debemos de tener un sumo cuidado y de poder entender por qué esa gente ve cosas que nosotros no vemos. Nosotros no necesitamos verlo porque bienaventurado el que cree sin ver. Así, nosotros no necesitamos, no somos Tomases para ver, para creer. Nosotros creemos por fe. La fe es un entendimiento, un conocimiento, aleluya, bendito Dios, de que creemos a lo que se nos ha dicho, como dice la Escritura, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creemos que Dios es real, que Dios es verdadero y que Él va a cumplir, así como Abraham creyó que Dios era capaz de levantar a Isaac de los muertos, así nosotros también tenemos que creer de esa misma forma. Amén. Así que los invitamos para que por favor desechen esas enseñanzas basuras del infierno y de estos hombres corruptos, perversos, manipuladores que creen que porque tienen un puesto, una posición o un grado o un posgrado, ya creen que pueden andar enseñando toda cosa contraria a esto. Dios me los bendiga, guárdense, aleluya, bendito Dios, por favor, suscríbete y comparte, aleluya, bendito Dios, este video con otras personas si crees que es palabra de Dios. Y te digo por último, dile a tu pastor palomero y verás que no va a querer y te va a poner todo tipo de pretextos. Que Dios me los bendiga, síganos en TikTok y en todo lugar. Chao, hasta luego, muchas gracias.